Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Organizar un encuentro como este hoy en día no es fácil, como sabéis, por las medidas de seguridad y porque la pandemia ha modificado muchos hábitos y la forma de relacionarnos, lo que hace pues que, bueno, cueste un poquito tomar la decisión de acudir presencialmente. No obstante, este proyecto ha pretendido ser mixto, ¿vale? Esta es la única presencial y el resto de acciones serán online. Bien, el proyecto que tenemos el placer de presentar, ODS y calidad del aire, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Calidad del Aire en Interiores, es una iniciativa de Abencai, Asociación Valenciana de Empresas de Calidad de Ambientes Interiores, que hemos presentado en colaboración con General a la convocatoria de ayudas de subvenciones de la Generalitat Valenciana destinadas a la realización de acciones de apoyo, de fomento y de implementación de la Agenda 2030 y de sensibilización de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, el proyecto es el resultado del trabajo del grupo de formación de Abencai. Llevamos ya tiempo desarrollando actividades y arrancando proyectos. Periódicamente formamos a técnicos superiores y medios en calidad de ambientes interiores, formación y reacreditaciones. Hemos llevado adelante diferentes cursos de especialización para nuestro colectivo, el curso de contaminación atmosférica que realizamos, curso de salas limpias y el curso de campos electromagnéticos. Ahora nos hemos atrevido con los ODS. Bien. Agradecer a los miembros de este grupo de trabajo, a todo el equipo y también a otras personas como David o Marcos desde el Secretariado Técnico que hacen posible que podamos llevar adelante estas iniciativas. Bien, a finales de 2021 nos encontramos, tenemos por delante una década para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Pensamos que como colectivo profesional, como profesionales de este sector, tenemos mucho que hacer y mucho que aportar, ¿vale? ¿Cómo? Pues poniendo en la sociedad conocimiento, experiencia, saber hacer, en cuestiones relacionadas con pues, la seguridad, la higiene o la salubridad de las instalaciones de los edificios, en cuestiones relacionadas con la ventilación, con la eficiencia energética, o con la salud y el bienestar de los ocupantes de cualquier edificio. Entonces, bueno, podemos aportar soluciones y este es un ejemplo de ello, ¿no? Este conjunto de acciones formativas. Hablar de ODS es hablar de personas, hablar de planeta, hablar de prosperidad, ¿vale? De paz y de alianzas. Así es que vamos a ello. Contamos con la presencia de dos profesionales expertos en estas materias y un tercero que se sumará de forma online a través de videoconferencia porque por agenda no ha podido organizar y tener su participación presencial. En primer lugar, tengo el placer de presentaros a Roberto Ballester. Permitirme que primero os ponga el programa en pantalla. Bien, este es el programa de la mañana. Empezaremos con la intervención de Roberto Ballester, socio fundador de Felidarity. Dejarme que saque mi chuleta. Experto en ética empresarial, responsabilidad social y sostenibilidad. Y presidente de Firetrade Ibérica. A continuación tendremos las otras dos intervenciones y la parte final la volveré a guiar yo para contaros un poquito en más detalle en qué consiste el proyecto de calidad del aire. Gracias, Roberto, y adelante. Gracias por la invitación, por estar aquí esta mañana. Yo creo que es verdad que bueno, todo parece que es siempre más complicado, ¿no? Ahora en esta situación, pero es verdad que es de agradecer, ¿no? Esas palabras que a veces uno dice sin pensar, ¿no? Esto de, oye, cómo me alegro de estar aquí. Yo creo que las dos palabras son muy importantes porque podríamos no estar. Y lo de estar aquí y podernos tocar, pues es también importante, ¿no? A mí me ha permitido reconocer a una persona que hace 31 años que no veía, íbamos juntos al colegio y de repente con mascarilla y todo, tú ibas a ser 12. Entonces,
online habría sido imposible, ¿no? Entonces hemos tenido nuestro recuerdo de hace 31 años y eso yo creo que siempre es una cosa interesante y está bien, ¿no? A pesar también de no, pues, no por ello frenarnos, ¿no? A otras, pues, a incorporar toda la tecnología que nos facilite el poder trasladar, ¿no? el conocimiento, la experiencia, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que también, ¿no? Agradecer a María José cuando me envió la invitación, que además tenía un par de alicientes, ¿no? Es decir, estar en Femeval, bueno, me la enviaba María José, Femeval, algunos amigos también que participaban en la sesión, y dijo, pues sí, esto, venir a Femeval hacía 5 o 6 años que no venía, pero en una época estuve viniendo con cierta asiduidad y estaba encantado de poder estar aquí. Y además también, pues creo que, en cierto modo, ¿no? Esta jornada de la asociación de Abencay pues cumplía con la razón de ser o con la razón de ser de una asociación, en este caso empresarial, que es intentar llevar a su sector a los aspectos más de vanguardia o más en la frontera, ¿no? Es decir, no es hablar de lo que el sector ya está hablando, sino hablar de lo que todavía el sector no habla. Y yo creo que esa es la razón de ser de una asociación. Porque cuando eso lo consigues hacer, pues realmente la asociación se convierte en un activo, ¿no? Y no en un pasivo de decir, bueno, ahí tenemos una estructura que no hay manera de moverla. Por lo cual yo creo que es muy importante que las asociaciones pues estén forzando al sector, ¿no? A incorporar aspectos que son muy relevantes y que es posible que todavía no estén del todo integrados dentro del sector o no en la medida de lo que deberían. Bueno, yo el título que le había puesto era el tratar, ¿no? de integrar los ODS dentro de lo que sería la estrategia empresarial. Yo creo que, bueno, aprendí hace ya mucho tiempo, ¿no? De algunos empresarios, ¿no? Cuando iba a hablarles de estos temas de ética empresarial, responsabilidad social, decía, oye, aquí no hacemos nada que no sea estrictamente estratégico. Hombre, claro, yo lo que te propongo es estrictamente estratégico, porque hoy en día hablar de impacto social, hablar de impacto ambiental, hablar de una gestión ética, no es algo que no sea estrictamente estratégico. Ahora, es verdad que hay que hacerlo ver, ¿no? Y hay que trabajar para que realmente se convierta en algo estratégico y no en algo anecdótico. Porque cuando las cosas son anecdóticas, pues como la vida de las personas, lo que es realmente importante, uno intenta mantenerlo, hacerlo bien, llevarlo ¿no? A más. Cuando algo es anecdótico, dices, oye, bueno, mira, ¿qué se va a hacer? Se ha quedado por el camino, pues no pasa nada, vamos a otra cosa. Pues yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? De que sea realmente estratégico. Y para eso, pues yo creo que una de las cuestiones, ¿no? que me gustaría plantear, que creo que por otro lado responde, ¿no? La segunda de las cuestiones que veremos responde a este de hacerlo realmente estratégico y por otro lado muestra el cambio y la evolución que ha ocurrido hoy en día en el ámbito de las empresas cuando hablamos de conceptos como ética, social, responsabilidad social, sostenibilidad. Yo creo que tradicionalmente, ¿no? La aproximación de estos temas a la empresa era un poco bajo esta pregunta de, oye, ¿necesitamos como sociedad organizaciones éticas y responsables? Y normalmente la aproximación a las empresas es, oiga, por favor, haga bien las cosas porque si no, como sociedad no nos va muy bien. Que no está mal, ¿eh? No es una mala cosa. No está mal decirle a la empresa, haga bien las cosas porque si no nos va un poquito mal en la sociedad y porque ya sabe que si no usted no se comporta bien, pues el resto de la sociedad lo pagamos, etcétera, como ocurre con todo tipo de instituciones. Pero claro, esto no es una pregunta que lleve estas cuestiones a una perspectiva estratégica, sino que lo lleva a una perspectiva tangencial o superficial, ¿no? Es decir, con esta pregunta, normalmente las empresas lo que nos decían, la respuesta era decir, bueno, pues me sobra un poquito de tiempo, voy a ver si puedo ayudar, ¿no? Si me sobra un poquito de dinero, voy a ver si puedo ayudar. Pero claro, eso no es una pregunta estratégica. Yo creo que lo que fundamentalmente ha cambiado el escenario y lo que ha hecho que estos temas se conviertan en algo realmente estratégico es que a esta cuestión, que ya digo que no es que esté mal, ¿eh? No está mal decirle a la gente, oiga, pórtese bien o compórtese como un buen ciudadano, porque si no, está muy mal como sociedad, ¿no? No está mal la reflexión. Pero es verdad que el contexto de la empresa no es el contexto del altruismo. No me parece mal, ¿no? Las empresas hacen cosas esperando algo a cambio. Y eso me parece también que está bien. Yo, de hecho, siempre digo, lo malo del mercado es que premia a los que lo hacen mal. A mí me parece fantástico que el mercado premie a los que se esfuerzan por hacerlo bien. Es decir, que hacer bien las cosas tenga retorno. Y además esa es precisamente, como decía, es la lógica habitual de la empresa. Las empresas hacen cosas esperando algo a cambio. Esperando, ¿no? Apuestan por sus equipos y sus personas, esperando más motivación, esperando más compromiso, esperando más retención de talento, apuestan por temas sociales, esperando que mayor legitimidad social, mayor vinculación con su entorno social, y eso es normal.
Yo siempre digo, hombre, la única condición es que lo que dicen que hacen sea verdad. Si eso sí es verdad, lo que dicen que hacen, fantástico que tenga retorno. Por lo tanto, como decía, a esta pregunta, pues hay que sumarle esta otra pregunta, que yo creo que es lo que ha cambiado, ¿no? Radicalmente el hecho... Dice Siri, qué buena pregunta, me alegra. No sé si es que la ha leído mi mente, la pantalla o qué. Pero decía, ¿no?, que yo creo que esta pregunta es lo que ha cambiado radicalmente el panorama. Porque hoy en día ya no vamos a las empresas a decirle, diga, por favor, haga bien las cosas porque esto no va mal, sino que lo que vamos a las empresas es decir, diga, haga bien las cosas porque en ellas os juega usted su futuro. Claro, cuando te hacen una pregunta así es muy diferente. Porque la incorporación de estos temas en la empresa es decir, bueno, espera, es que lo necesito yo como empresa para ser más perdurable, más sostenible en el tiempo, para que me vaya mejor, necesito incorporar esto. Con lo cual hemos pasado de tener, ¿no?, con esa primera cuestión teníamos en el saco, digamos, a las empresas más sensibilizadas, personas que tenían una sensibilidad especial, etc. Con esta segunda pregunta hemos empezado a tener muchas más empresas en el saco. Y eso es lo que lo ha convertido realmente en estratégico. Las empresas necesitan incorporar estratégicamente estas cuestiones para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Ya no es altruismo, ¿eh? No tiene nada que ver con devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado, ese tipo de frases, que ya digo que están muy bien, que no les quito mérito, ¿eh? Me encantaría que hubiera más gente pensando en devolver a la sociedad parte de lo que le ha dado. Pero el enfoque actual, para que realmente sea estratégico, no es el de devolver a la sociedad, sino el de decir, es que si no le va a ir muy mal como empresa. Es que o incorpora esto o va a tener muchos problemas para que le vaya bien. Y para intentar responder a esta cuestión, pues yo quería un poco mostrar de una manera muy rápida, ¿no?, lo que podría ser el contexto de la empresa, ¿no? ¿Por qué digo que hoy en día las empresas necesitan incorporar esto estratégicamente para que les vaya bien? Claro, si uno hace el análisis del contexto de la empresa, ya digo, de una manera muy rápida, tengo 30 minutos, empieza como el cuarto, ¿no? O sea, bueno, todavía veis que soy previsor, ¿eh? Si te quedan un 25, pero ya estoy pensando, decir, a ver, espera que me... Bueno, de todas formas, si no, con toda la tranquilidad me avisas, ¿eh? Decía, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ver el contexto de la empresa, a ver si es verdad que esto que nos estás diciendo, de que las empresas necesitan, ¿no?, incorporar esto, vamos a ver si es verdad. Claro, si uno ve desde el punto de vista más estricto del mercado, ¿no? Y a mí, si yo siempre digo que tenemos que ser capaces de hablar de estos temas, el lenguaje que la empresa entienda. Porque si no, se queda en un discurso bonito, que está muy bien, todo el mundo te da una palmada en la espalda, pero te vas y dices, bueno, esto no va a funcionar. Claro, cuando uno ve el contexto, y ahora vamos a ver, yo digo, el contexto del mercado, ¿eh? Vamos a hablar de competitividad, de oferta, demanda, que sí que son palabras y variables que dice, bueno, de esto es lo que habla la empresa, oferta, demanda, competitividad. Si uno analiza qué ha pasado en el mercado en los últimos 100 años, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado en el mercado en los últimos 100 años para ver si el contexto nos obliga a incorporar esto o no? Y uno piensa, ¿no? Y aquí veis en... Vamos a ver, ¿no?, en este caso con oferta y demanda, que es la otra variable que vamos a utilizar. Pero yo digo, si pensamos en un mercado en el que hay menos capacidad productiva, es decir, menos oferta que demanda, es decir, imaginad un mercado en el que las empresas pudieran producir 10 y el mercado demandara 25. Wow, ¿no? Ojalá. Y ya me encantaría a mí estar en un mercado en el que dices, oye, tengo los clientes en la puerta, acabo de fabricar el coche y lo coloco, ¿no? Pero hoy en día no puedes fabricar el coche porque no te llega la pieza, con lo cual, ¿no? Pero, claro, en ese mercado, de una oferta menor que la demanda, es muy normal que las empresas se orienten a la producción. Y me he ido unos cuantos décadas atrás, ¿eh? Es decir, esto podemos pensar el primer Ford. Claro, es normal que Ford invente el Taylorismo, cadenas de montaje. ¿Por qué? Porque necesita producir más Ford. Es que hay gente en la puerta diciendo, yo quiero uno. Y tú solo puedes producir 7 coches al mes, ¿no? Con lo cual las empresas se orientan a la producción. Pero claro, eso se parece muy poco al mercado actual, ¿no? O sea, un mercado de menor oferta que demanda, pensar en todo lo que tenemos aquí. Claro, cuando el mercado incluso pasa y avanza un poquito, ¿no?, y se equilibra, y dices, oye, oferta y demanda más o menos equilibrada, que ya también aplaudiríamos, ¿eh? Yo firmaría ya por un mercado en el que la oferta y la demanda más o menos estuviera equilibrada. Eso significa que las empresas ya no solamente se orientan a la producción, ¿no?, empiezan a incorporar, y podemos seguir con el sector de la automoción, ¿no?, que además, en cierto modo, es cercano, ¿no?, a esta casa, ¿no? Que, oye, pues vamos a pensar, ¿no?, que en ese mercado donde la oferta y la demanda, ¿no?, aparece más o menos equilibrada, lo que vemos es que para ser competitivo las empresas empiezan a incorporar unos poquitos más intangibles.
el tema del producto, el tema de la calidad, ¿no? Hombre, que no es tan intangible, ¿eh? La orientación a las ventas, y las empresas tienen que salir a vender, porque, bueno, ya no tengo a los clientes en la puerta, es que resulta que viene un competidor que hace otros 7 coches y o salgo yo a venderlo o no lo vendo igual que a mí me gustaría, ¿no? Por lo tanto, las empresas se empiezan a incorporar esta orientación hacia el producto, las ventas, etcétera. Pero claro, la realidad es que hoy en día el mercado es más bien de exceso de oferta que de demanda. Hay más capacidad productiva. A pesar de todo lo que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Con estas cosas, uno mira hacia la capacidad productiva del planeta y en el 99,99% de los productos tenemos más capacidad de producir que demanda de los clientes, ¿no? Por lo tanto, en ese mercado, ¿no?, donde hay más capacidad de producir, las empresas dicen, oye, nos orientamos al mercado. Esto es acumulativo, ¿eh? Claro, Ford, que está orientada al mercado, por supuesto le sigue preocupando la producción. Hombre, no es que sea algo así, la producción ya no nos importa, hombre. Mira si le importa o no, ¿no? Le preocupa la producción, el producto, las ventas. Claro que sí, y también le preocupa el mercado. Pero es que ni siquiera eso es suficiente hoy en día, sino que las empresas que están más en la vanguardia, además de la orientación al mercado, se dan cuenta, y probablemente, y por eso lo hacen desde un punto de vista estratégico, que para competir en el mercado necesitan orientarse hacia la sociedad. Es decir, necesitan ver qué aspectos de la sociedad, qué aspectos, perdón, está demandando la sociedad para llevárselas al mercado y competir. Por eso hoy en día, muy poquitas marcas, automoción, finanzas, lo que queráis, ¿no?, se publicitan o se dan a conocer a través de mecanismos o de aspectos que tienen que ver con dar una respuesta solamente al mercado. Están dando que hoy en día, y aquí como todo, puede haber empresas más convencidas y empresas menos convencidas, ¿eh? Pero el eje de los aspectos ambientales, incorporar los aspectos ambientales en la estrategia del mercado, de posicionamiento en el mercado, no es una demanda del mercado. No es el mercado que dijera, oye, es que tenemos que cuidar el medio ambiente, sino que es una demanda de la sociedad, que algunas empresas la vieron ya hace mucho tiempo y la cogieron para irse al mercado a competir. Por lo tanto, el contexto, lo que nos está diciendo el contexto de mercado es que, claro, esto no es anecdótico, no es, oiga, usted haga bien las cosas porque nos irá bien, sino no, usted haga bien las cosas, es decir, incorpore aspectos éticos, sostenibilidad, responsabilidad social, expectativas de la sociedad para irse al mercado y competir, porque si no, lo va a tener muy complicado. Si usted cree que alguien está comprando su producto solamente para cubrir una necesidad del mercado, pues probablemente se equivoque. Entonces yo creo que ahí tenemos un primer enganche para hacer de estos temas un aspecto estratégico, un aspecto fundamentalmente estratégico. Pero si seguimos, ¿no?, y vamos a mirarlo ahora otra variable. Hemos visto el mercado con los intangibles que ha ido pasando, ¿no?, cómo ha ido evolucionando el propio mercado para incorporar intangibles. Si vemos también un poco cómo ha ido evolucionando incluso lo que es la propia integración de la sostenibilidad, de la responsabilidad social en las empresas. Vemos también con estas variables de cómo se genera más credibilidad, más confianza, que serían un poco las dos variables fundamentales sobre las que pivota, ¿no?, el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social, que por otro lado, y luego lo veremos muy rápidamente, pero por otro lado es fundamental. Yo creo que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier persona que está trabajando en una empresa, si le preguntas, oye, generar confianza en tus stakeholders, ¿es relevante? ¿Es estratégicamente relevante o da igual? Pues yo creo que cualquier persona que ya no. Ya te digo que o soy capaz de generar confianza en mis clientes, en mis proveedores, en la sociedad, etcétera, etcétera, o lo voy a tener muy complicado. Porque es muy complicado mantener una empresa si no es capaz de generar confianza, muy difícil. Por lo cual, si vemos también un poco cómo ha ido evolucionando, ¿no?, este tema de la sostenibilidad o responsabilidad social, bueno, pues vemos también que muy al principio, incluso cuando había menos oferta que demanda, ¿no?, de estos temas de sostenibilidad, bueno, pues la integración de estos temas venía desde la perspectiva de la acción social. Es decir, dar dinero a una ONG. Esa fue la perspectiva que tuvimos durante mucho tiempo. Se entendía que la sostenibilidad o la responsabilidad social de una empresa era dar dinero a una ONG. Claro, eso era poco estratégico, porque al final, mira, yo hago lo que hago, igual que siempre, pero al final de año reparto un poco. Bueno, yo, igual que decía antes, hombre, ojalá hubiera más que lo hacen, porque al final, viendo la situación, dicen, pues oye, cuantas más, mejor, ¿no? Ahora, eso no es lo que estratégicamente ha cambiado, ¿no?, la realidad. Pero si avanzamos un poquito, las empresas se dieron cuenta de decir, oye, y esta acción social que yo estoy haciendo, si la cuento, si me pongo a contarla,
va y resulta que me ayuda a generar confianza y me ayuda a generar credibilidad. Y empezaron a contar la acción social, hoy estamos ayudando, estamos aportando. Claro, en ese batiburrillo, lo que empezamos a ver es lo que al principio, ¿no? Cuando las empresas decían, oye, memoria de sostenibilidad o de responsabilidad social, como se decía antes, ¿no? Memoria de responsabilidad social, la veías en este enfoque de comunicación y decías, esto para contarse a mi hija, pues no sé, en la cama, vale, pero desde luego, ¿no? Pues hemos plantado, estamos ayudando, ¿no? Y era como una novela. Y ya digo, no es que esté mal, ¿eh? Claro, pero llegó un momento en el que dijimos, oye, si usted quiere hacer una memoria de responsabilidad social, sería, ¿no? Esta orientación hacia el reporte, GRI, estándares internacionales, fuente meta, análisis de materialidad. Y entramos en una dinámica donde, bueno, empezábamos a ver que para generar más credibilidad y más confianza, ¿no? Había que incorporar también esta vertiente del reporte más serio, ¿no? Del reporte igual que se hacen unas cuentas anuales, por decirlo de alguna manera. Incluso estábamos ahí y algunos, yo viendo las caras de la crisis de 2008, nos acordamos, ¿no? Aquí es donde estábamos en 2008 con empresas haciendo reportes con GRI, los mejores, ¿no? España estaba en un primer nivel. España y el mundo en general, ¿eh? Claro, y de repente nos dimos cuenta de decir, ostras, a lo mejor todo no es hacer un reporte, sino que también hay que tener una orientación ética. Y todo esto tiene que formar parte, de verdad, de la cultura, de la estrategia de la empresa, de la manera de entender la empresa, porque si no, hemos visto que se pueden hacer reportes con GRI, con estándares internacionales, incluso algunas verificadas por un tercero, y darnos cuenta de que cuando de repente ocurre algo y empezamos a rascar un poco, dices, ¿qué es? ¿Cómo puede ser que esto estuviera pasando? Pues porque necesitamos de esta orientación ética. Y luego, incluso podríamos avanzar muy rápidamente, ¿eh? Y ahora, si lo vemos desde la perspectiva de los consumidores, ¿no? ¿Qué ha pasado con los consumidores? Pues también, si uno ve las variables importantes, ¿no? De lo que es el valor añadido que puede tener una propuesta de una empresa, o una propuesta de valor hacia los consumidores, desde el punto de vista de sus expectativas, etcétera, pues vemos que la orientación al precio, esa orientación inicial al precio, que es muy importante, ¿eh? Todo esto que hemos visto, todo es acumulativo, ¿eh? La acción social sigue siendo importante. En este caso, la orientación al precio, pero el precio es una variable clave del mercado. Es decir, el precio no es importante y hablar de estas cosas menospreciando el precio es bastante estúpido. El precio es fundamental. Ahora, yo creo que cualquiera nos damos cuenta de que el precio es fundamental, pero que cualquier cliente barra consumidor, aunque sea otra empresa, ¿no? En la calidad es fundamental. El precio es muy importante, pero oye, ¿cuál es la calidad desde un punto de vista técnico, ¿no? Y vosotros seguramente diréis, oye, pero la calidad, es decir, el precio está muy bien, pero yo te estoy haciendo también que el aire, ¿no? Esté más limpio, más sano, menos sano, o no. O te estoy poniendo ahí una cosa muy barata, pero que no sirve para nada. Claro, cualquiera diría, hombre, la calidad es una variable, claro. Y lo que hemos estado viendo desde la perspectiva del consumidor, y por eso a mí me gusta llamarle esta orientación hacia la calidad social, ¿no? Es decir, bueno, ya no solamente la calidad es una cuestión técnica, sino que la calidad incorpora aspectos que tienen que ver con criterios sociales, sostenibilidad, etc. Y cada vez es más habitual que cuando alguien va a poner una máquina o va a poner un aparato o compra lo que sea y vaya, esto, después, ¿cómo se recicla? ¿Este plástico es reciclado o no es reciclado? Oiga, esto no lo habrá hecho usted utilizando mano de obra infantil, ¿no? Empezamos a incorporar una serie de variables para decir que si usted quiere hacer un producto de calidad, ya no son solamente cuestiones técnicas, sino que también son aspectos que tienen que ver con criterios sostenibles, sociales, éticos, etc. Y insisto, y esto es acumulativo, y ese es el gran reto, cómo conseguir hacer un producto orientado a la calidad social con un buen precio y sin perder ni una pizca la calidad técnica. Ese es el reto, ¿no? Por eso, pero cuando uno ve esto dices, hombre, eso probablemente solo lo consiga si de verdad esto lo mete en la estrategia. Porque es que si no es muy difícil. Porque, bueno, si la calidad social llega al final del todo, pues al final solo te da para hacer acción social. Y poquito más, ¿no? Y cubrir el expediente, y como tenemos suerte de estar en un entorno que jurídicamente las leyes ya tienen un cierto nivel de presión, y dices, hombre, aquí no matamos a nadie, tenemos niños, ¿no? Ya se lo faltaba, ¿no? Ya sé que no tenemos niños, pero un poco más. Todo lo demás, pues lo que nos diga la ley, porque no me da para más la vida. Pero yo creo que esos están en el límite de decir, bueno, pues igual algún día llega uno que sí que le da para más la vida. Y entonces tú que te pensabas que el mercado, ¿no?, eras el rey, pues de repente te conviertes, ¿no?, en el alfil, de decir, bueno, ya no tengo poco más que hacer, ¿no? Pero yo creo que, viendo este contexto y muy rápidamente, uno se da cuenta, en primer lugar, que lo que necesitamos para incorporar esto es que realmente lo que nos están proponiendo es un modelo de gestión. Para responder a este contexto,
Ya no sirve el de, no, es que ahora hacemos, no, que ayudamos un día al año, hoy es Giving Tuesday, no sé si a alguien le sonará, ¿no? Que es el día, ¿no? Para dar, después del Black Friday, después del Cyber Monday, después de no sé qué, ¿no? Pues el Giving Tuesday, que es un día para la solidaridad. Es decir, ¿por qué no podemos dedicar un día a la solidaridad? Claro, un día para la solidaridad, pues casi hasta, y puedo decir esto, y nosotros desde Solidarity somos los que lideramos desde la Comunidad Valenciana, ¿eh? Pero decir un día para la solidaridad suena ridículo. Es que el mundo no va de un día para la solidaridad, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que para dar respuesta a esto necesitas un modelo de gestión. Que lo que ha cambiado es el modelo, la manera de gestionar la empresa. Y para cambiar un modelo de gestión necesitas un compromiso estratégico. Que si no, no funciona. O sea, es muy difícil cambiar una manera de gestionar la organización si no hay un compromiso desde la estrategia. Y fundamentalmente ese modelo de gestión tiene dos pilares. Dar respuesta a las expectativas de los grupos de interés. Y ese es un eje clave de cualquier modelo de gestión socialmente responsable. Por lo tanto, necesitas del diálogo con los grupos de interés para saber qué expectativas tienen. Y la otra parte que es esa idea de dar cuentas, es decir, transparencia, dar cuentas de qué impactos tiene la gestión de esas expectativas que tienen los grupos de interés, ¿no? Cómo estoy gestionando y qué impactos tiene, y qué impactos económicos, sociales, ambientales, etc. Por lo tanto, el modelo de gestión que necesitamos integrar y que necesitamos que sea parte de la estrategia es un modelo de gestión que se centra fundamentalmente en integrar los impactos sociales, económicos y ambientales en los diferentes stakeholders. ¿Cómo voy a gestionar todo esto? Claro, viendo esto, dices, hombre, esto ya no se puede hacer. Si no lo llevas a la estrategia, es que te estás pegando un día y otro contra una pared y dices, es que esto no funciona. Y claro, es que no va a funcionar porque esto ya no es doy un porcentaje de lo que he ganado a final de año. Ya no estamos hablando de eso. Es que cuidar los impactos ambientales no estamos diciendo que un día vayas y plantes árboles. Lo que te estoy diciendo es revisa todos los procesos que tienes para ver cuál es tu huella de carbono, cuál es tu impacto, cómo lo gestionas, cómo lo haces efectivo. Es que esto, espera un momento, o lo pensamos bien, pues yo no puedo cambiar un proceso así porque sí, de un día para otro, es que no puedo, porque si no, vamos a fracasar. La empresa acabará cerrando porque fracasaremos. Por lo tanto, yo creo que este modelo de gestión, que en definitiva lo que viene a responder, ¿no? O de lo que necesita es esta idea de la cultura de empresa, ¿no? Cambiar los cómo se hacen las cosas dentro de la organización, cambiar la manera de gestionar la organización. Y lo que ha cambiado también ahora, y yo creo que ahí lo vinculo ya con los 3-4 minutos que me quedan, con esta idea de que ya no solamente ha cambiado el modelo de gestión, sino que lo que estamos viendo es que cambia la manera de entender en sí misma la empresa, ¿no? De entender el papel de la empresa. Y ahí es donde entramos, ¿no? En esta idea de propósito de la empresa, entramos en el para qué, en el impacto positivo de decir, oye, la empresa ya no solamente es que se gestione con un modelo de gestión sostenible, responsable, que integre los impactos económicos, sociales, ambientales, sino que lo que hoy en día tenemos encima de la mesa, las empresas tenemos encima de la mesa, es verdad, de todo lo que está haciendo. ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Qué problema de la sociedad resuelve? ¿Usted aporta una solución, está ayudando a que la sociedad vaya mejor, etcétera, o no? Entonces ya no solamente es la pregunta de cómo hago las cosas, sino la pregunta de ¿para qué estoy haciendo lo que hago? En esta empresa, lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Y ahí es donde incorporar, ¿no? Ese marco ético y ese marco de compromiso, ¿no? De impacto positivo, y es donde muy rápidamente, y eso es lo que nos dan los ODS, ¿no? Los ODS nos dan un análisis de, para entenderlos, un análisis de mercado fantástico que nos han puesto encima de la mesa 17 objetivos para decir, mira, 17 necesidades de la sociedad. Tú como empresa, ¿a cuál de estas quieres estar aportando con lo que haces? Esto no es dar dinero a una ONG, que si lo das fantástico, no pasa nada, pero con lo que haces, ¿a qué estás aportando? Claro, meter todo esto en la empresa es que tiene que ser desde la estrategia, porque si no es muy complicado. Si no acaba siendo anecdótico y acaba siendo realmente una pérdida de tiempo. Entonces, esta idea de los ODS es lo que nos lleva, ¿no? A decir, necesitamos integrar esto dentro de la estrategia porque es lo que nos va a ayudar a responder a esta idea de para qué estamos haciendo lo que hacemos en una empresa. Cada uno de nosotros, en su empresa, ¿qué aporta? ¿Cuál de estos objetivos podría ser importante? Oye, mira, aporto porque estoy trabajando en mejorar la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Por lo tanto, ese enfoque de decir, no, nosotros lo que hacemos, más allá de que sea, por decirlo desde fuera del sector, limpiar el aire, tener máquina, no, nosotros estamos ayudando para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y lo que hacemos, lo hacemos para eso. Y además uno descubre
que, hombre, es mucho más motivador levantarse todos los días para mejorar la salud y el bienestar de las personas que levantarse todos los días para poner un aparato. ¿Vale? Levantarse. Entenderme con todo el cariño, porque eso nos pasa a cualquiera, ¿no? Es que es mucho más motivador. Es decir, vamos a ver cómo ayudamos a mejorar la salud y el bienestar de las personas, los entornos laborales, etc. Con lo cual, lo que vemos es que efectivamente, ¿no?, el papel de la empresa cambia. Ya no solamente es cómo, sino que es para qué. La empresa se convierte en un agente de desarrollo sostenible. La empresa es un agente, no es el único, porque también en eso no es el único, pero es un agente de desarrollo sostenible. La empresa tiene que ayudar a resolver todas las cosas que tenemos encima de la mesa, vinculado con los gobiernos, con el tercer sector, las empresas, los ciudadanos. Bueno, pues es un agente más que tiene que ayudar de una manera importante, también por la capacidad que tiene, ¿no?, por el poder que puede tener como empresa, de ser un agente que ayude a hacer un desarrollo sostenible. Y esto, muy rápidamente, pues aquí tenemos algunos datos. Aquí el 32% de las empresas, ¿no?, hablan de sus ODS, el propósito corporativo, ¿no?, para qué de las empresas aparece como una tendencia clara, ¿no?, a nivel macro tendencia, es decir, esto es un tema relevante desde el punto de vista de las tendencias para la gestión de las organizaciones. Yo siempre tenía un profesor en la escuela de negocios que estudié, que siempre decía, oye, si tú ves aquí el 72% de las empresas hablan de ODS en sus reportes, él siempre decía, mira, si veis un banquero tirarse por la ventana, vosotros detrás, porque no creéis que se está suicidando, es que ahí abajo hay un duro, ¿eh? Si el 72% de las empresas lo hacen, es porque hay retorno. Porque yo no me puedo creer que de repente, ¿no?, el 72% de las empresas más grandes del mundo se han convertido en almacenadoras. No, lo hacen porque tienen un retorno. Como decía antes, fantástico. Hacer bien las cosas tiene que tener retorno. Por lo tanto, yo creo que esa parte es fundamental. Y si pensamos desde el punto de vista del retorno, como decía antes, ¿no?, pues al final el retorno fundamental que tienen todas estas cuestiones es, por un lado, ayuda a que la empresa tenga mayor legitimidad social, por otro lado, ayuda a que tengas más credibilidad como empresa, y al final eso es lo que permite que las empresas tengan confianza, sean capaces, de generar confianza. Y la confianza, como hemos dicho, es un valor clave, pero es que tiene que generar. Las empresas tienen que trabajar para generar esa confianza, porque no es algo que caiga, ¿no?, de manera innata, ¿no?, que tienes que trabajar para conseguir esa legitimidad social, para conseguir esa credibilidad, y al final acabas consiguiendo confianza, que si uno suma la confianza con la reputación, que sería esa gestión de la confianza, pues lo que hace que el proyecto perdure en el largo plazo. Y eso yo creo que es el principal retorno. Y yo creo que el proyecto, que la organización perdure en el medio y largo plazo es claramente estratégico. ¿O no? Porque, hombre, si no, es que entonces estamos desdibujando lo que es la empresa, ¿no? Yo creo que un proyecto empresarial tiene una finalidad y es que el proyecto perdure, que sea sostenible en el tiempo, que el proyecto perdure, y para conseguir eso, la confianza, la reputación y todo lo que está detrás de la confianza, la reputación que hemos estado viendo, pues es fundamental, ¿no?, porque si no es muy complicado. Así que, pues me he ceñido más o menos al tiempo que tenía previsto. En cualquier caso, pues cualquier duda o pregunta, si hay tiempo, pues encantado. Gracias. No sé si es una pregunta, Roberto, una reflexión o una duda. Pero la cuestión es que mientras tú estabas hablando, a mí me ha venido una escena que viví hace poco, yo vivo en un pueblecito de Valencia, y el otro día cuando fui a mi casa, en la calle habían 4 furgonetas de empresas distintas de logística. Y ellas estaban repartiendo paquetes a las distintas viviendas que estábamos ahí. Y yo era una de ellas. Y de las 4 furgonetas que habían aparcadas unas detrás de otras, yo recibí 3 paquetes distintos traídos por 3 agencias de transportes distintos de la misma plataforma en donde lo compré 2 días antes. Y simplemente esa situación me hizo reflexionar un poco diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué es esto? Es decir, estoy comprando en una plataforma que compro porque me da un producto barato, porque principalmente es porque me da un producto barato y porque me lo sirven en casa y en un plazo de tiempo irrisorio con una comodidad para mí brutal, ¿no? Y entonces eso va muy en contra de muchas de las cosas que tú estabas comentando ahora, ¿no? Porque, bueno, nosotros ya
ambiente, esos 3 transportes distintos, bueno, no hablemos de los embalajes que venían para los productos que compré. Y bueno, yo pensé, digo, ostras, esto va un poco en contra a la tendencia hacia donde tenemos que ir dirigidos, ¿no? Y lo he hecho yo, que soy una persona que, entre comillas, no voy a decir que estoy concienciado, pero sí que tengo estas cosas en mente, ¿no? Por lo menos las conozco, y acudo a jornadas como esta, algo de interés tengo, ¿no? Claro, y yo me planteaba, ostras, esto lo hago yo, lo hacen los vecinos que están haciendo lo mismo que yo, por lo tanto no soy un caso raro. Entonces, la sensación era, ostras, parece que vayamos hacia una cosa contraria, hacia donde tenemos que ir en la empresa. Porque yo lo comparaba con la empresa, y yo, que soy empresario, no me estoy dando cuenta. Y a nivel particular parece que estoy actuando de una forma distinta como la que tengo que actuar a nivel de empresa, ¿no? Y ahora me estabas contando todo esto y estaba diciendo, ostras, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde está la sociedad? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso te digo que no sé si es una pregunta, es una reflexión o qué es. No, pero está muy bien que haya generado que haya generado esta reflexión, pues es parte de donde estamos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo estamos haciendo las cosas? A nivel profesional, empresarial, personal, es decir, claro, ese planteamiento que tú estás diciendo de, a ver, espera un momento, que hay algo que me chirría. Pues probablemente sea el primer paso de decir, esto lo tenemos que sí o sí resolver. O sea, porque yo no puedo vivir continuamente en un chirriar continuo, ¿no? De decir, me preocupa el medio ambiente, si además tengo una empresa, sé lo preocupante que es el medio ambiente, tal, no sé qué, y de repente yo llevo aquí 3 furgonetas, 3 paquetitos, 3 no sé cuántos, lo cual ya esa primera reflexión es interesante. Yo creo que para eso, y probablemente estemos llegando, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, social, de gobierno, ¿no? Necesitamos levantar las luces y ponerlas más largas, porque si no, el trompazo no va a ser pequeño. Yo siempre digo que este tipo de cosas, ¿no? Que uno tiene la sensación, donde no te preocupes, todos compramos en esa plataforma que más o menos nos imaginamos, ¿no? Claro, todos es una cuestión al final de si lo llevas al terreno más empresarial, es una cuestión de Excel. Lo que nos falta es incorporar algunas filas y algunas columnas. Y algunas filas porque hay variables o hay partes de los costes que no estamos metiendo en el Excel, que son las filas. Y decir, aquí esto no lo meto, esto no lo meto. Entonces parece que no sale muy barato, ¿no? Entonces, oye, fantástico el precio, ¿no? Baratísimo, claro. Pero no es porque sea barato en sí mismo el producto, es porque hay líneas que no estás metiendo y que alguien tendrá que meter, que normalmente acabamos siendo todos, ¿no? De manera repartida. Luego también una cuestión de columnas, ¿no? Porque claro, como estamos aquí midiendo para el trimestre, pues claro, si uno en lugar del trimestre pusiera, no, vamos a poner 2022, 23, 24, 25, 26, y vamos a hacer la proyección, no se daría cuenta que dices, eso tiene consecuencias. Con lo cual es una cuestión a veces de Excel, ¿eh? De líneas y de columnas. Y luego también es una cuestión de ese primer paso de sensibilización, ¿eh? De decir, oye, esto, ¿cómo lo vamos a hablar? Porque, y ya por terminar, porque también, pues no es que sea una respuesta, es parte también de la reflexión como hacías tú, ¿no? Si os dais cuenta, esa plataforma lo tiene clarísimo. ¿Y cuáles son los 2 últimos anuncios que ha hecho en televisión? Uno, un solar lleno de placas solares. Uno no sabe si es que vende placas o no. Que vende placas solares seguro. Pero lo que nos está queriendo decir es que todos los centros logísticos son autosuficientes, la energía, me preocupa un montón. Y el segundo, que es un chiquito que dice que gracias a Amazon ha encontrado un empleo y que su hija está muy orgulloso de él, porque lo tiene clarísimo. O sea, sus puntos débiles, tiene claro cuáles son. Y lo que no podemos hacer es que, si no es verdad que incorpora eso, es que gane la batalla mintiéndonos. Y eso es lo que creo que como consumidores, oiga, yo no tengo ningún problema. O sea, tengo mi opción personal, ¿eh? Pero yo no he venido aquí a decir las empresas grandes son mejores que las pequeñas. Oye, yo tengo mi opción y como consumidor yo puedo tomar mis decisiones. Ahora, en el modelo, a mí me da igual que usted sea grande o pequeño, pero esto es muy importante. Y yo tengo la sensación de que ellos probablemente que estén trabajando esto porque saben que lo tienen que hacer, y a veces, que yo alguna vez que he trabajado con pequeño comercio haciendo estrategias de sostenibilidad en pequeño comercio, ¿no? Y te acercas ahí y dices, oye, pero entonces, ¿me puedes medir, por favor, la huella de carbono, el papel, cómo lo recibes? ¿Eh? ¿No? Que porque el papel, digo que tú mides cuánto cartón estás tirando al contenedor, lo pesas y no. Ostras, y entonces, ¿cómo quieres que informemos a los consumidores de que tú estás haciendo
¿no? Que este cartón se recicle. Si no me lo pesas, no podemos decir, pues alguien vendrá y lo pesará, no tengas ninguna duda. Y alguien vendrá y dirá, lo peso, lo compenso y lo multiplico por 3. ¿Cuántos árboles más queréis? ¿Dónde queréis que los ponga? Porque lo que no tenemos es espacio en el planeta para ponerlo, salvo en países que no van a servir para darnos sombra a nosotros. Pero bueno, nos será también parte de la reflexión. Porque comentaba de esa reputación, o de retorno, una reputación. Ahora nos encontramos también con un interés, que es el de acceder a los fondos científicos. El 72%, no solo para el 72% hablan de los ODS e incluso están en este camino de integrar la sostenibilidad en su. Pero luego también ese interés de poder acceder a la financiación, pues, no sé, es lícito. ¿Podríamos aceptarlo como lícito, como parte del juego? Bueno, yo diría, a mí me parece lícito que el gobierno, los gobiernos, no se sabe ya muy bien, ¿no? Ese ente extraño que está detrás de estos fondos del Next Generation, la Comisión Europea, presione con el dinero para generar cambios, ¿no? Es decir, si quieres tener acceso a esto, las cosas tienes que hacerlas de una determinada manera porque nos beneficiamos todos, porque es un interés general, ¿no? Entonces, a mí me parece bien, ¿no? Me parece, ahí siempre, o sea, lo que sí que es verdad que he visto desde fuera en algunos sectores que quizás manejo menos, me da la sensación un poco de que ahora nos va a salvar el mundo aquellos que dicen, pero si tú, como a rascar, ¿no? Pensar que ahora vas a ser el que vas a salvar el mundo desde el punto de vista del impacto ambiental, pues es el que lo has cargado y ahora vienes tú a salvarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque formalmente es complicado y por eso también es estratégico, ¿eh? Porque hoy en día todos estos temas se tienen que formalizar. ¿Y quién tiene las mejores políticas, mediciones, indicadores, todo lo que queráis, ¿no? Pues normalmente esas empresas que están acudiendo a los fondos, por otro lado, quien da los fondos no tiene más narices que decir, yo no puedo dar los fondos a alguien que diga, pues que a mí me preocupa el medio ambiente, ya sí que le preocupa. O me da toda la batería de indicadores, toda la batería de tal, toda la batería de no sé qué, lo siento mucho, pero a mí me preocupa el medio ambiente, no me sirve. Entonces, me parece bien, en todo caso, haría una llamada de atención, porque también, o sea, los temas de ESG, etcétera, sostenibilidad, todo lo que queráis, ya, pero no nos olvidemos de la S, ¿eh? Porque aquí los temas ambientales son muy, muy importantes, ¿eh? Pero hay aspectos sociales que cada vez cuesta más levantar la mano y decir, pero por favor, ¿podemos pagar un precio justo a los productores que están haciendo para que puedan vivir de esto? Porque, claro, si no, pues esto va a ser complicado. Y las condiciones laborales, no, aquí el medio ambiente, fantástico, pero subamos también la S al mismo nivel. Muchas gracias. Bien, pues si os parece, seguimos con la sesión. Ahora interviene Marcel Cerveró. Permitidme que le presente, que ya lo conocéis, yo creo que todos los presentes. Marcel es director de Servicios Industriales y Transformación Digital de Femeval, en la que lleva más de 25 años sensibilizando, informando y asesorando a las empresas en materia de calidad, medio ambiente, sostenibilidad, seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, compliance penal e innovación. Voy a pasar la presentación y adelante. Pues nada, muchas gracias a Bencain por invitarme a participar en la jornada de hoy. Y yo vengo a hablaros un poco de la importancia de la cooperación empresarial en la consecución de los ODS, ¿no? Y voy a retomarlo, y eso no lo teníamos previsto, un poco donde lo ha dejado Roberto, y es en que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas no son el problema, sino son parte de la solución, ¿no? Tú lo has dejado ahí, creamos un agente, las empresas, ¿no? Para conseguir el desarrollo sostenible. Y eso es un, bueno, pues en la Agenda 2030 ya se ha establecido así, ¿vale? Y Naciones Unidas ha reconocido este papel. Es un cambio de otro de paradigma, ¿no?
en el cual, pues antes, para que las empresas cumplieran y desarrollaran su... Ay, perdona, he encendido aquel y... Perdón. ¿Vale? Para que las empresas contribuyan a todo el tema del desarrollo sostenible, pues se les forzaba a través de sanciones, a través de ponerles reglamentación que les obligara, etc., ¿no? Y ahora el paradigma es distinto. No, vamos a hablar con vosotros, vamos a sentarnos, porque vosotros tenéis un papel principal, no el único, pero uno de los principales papeles en conseguir que esta sociedad alcance los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado. Y eso es porque nos hemos dado cuenta que muchos de los objetivos no se podrían lograr si no se tiene en cuenta la participación del sector empresarial. Porque es el sector empresarial el motor de la transformación económica y social de nuestra sociedad, de nuestro mundo. El sector empresarial es el principal generador de empleo y, por tanto, de crecimiento económico. Allí donde hay un sector empresarial fuerte, hay riqueza, genera riqueza. Y, por tanto, pues, si hay riqueza, es más fácil contribuir a un desarrollo sostenible. Las empresas, además, son fuente de innovación. Son una de las principales fuentes de innovación, yo diría aplicada. Hay otra fuente de innovación que pueden ser las universidades, los centros de investigación, pero muchas veces no llegan a esa innovación aplicada. Mientras las empresas, toda innovación que desarrollan, su objetivo es aplicarla. Por lo tanto, estas innovaciones que desarrollan nuestras empresas se pueden aplicar en soluciones específicas que ayuden a ese desarrollo sostenible, al cumplimiento de estos ODS. Además, el sector empresarial puede, en esa faceta más de mecenas, ¿no?, de complementar los esfuerzos de inversión que las administraciones públicas o las ONGs destinan al cumplimiento de estas agendas de desarrollo sostenible. Además, esta inversión pues, debe hacerla, lógicamente, en cooperación, como he dicho, con los gobiernos y con las ONGs, y de manera alineada y uniendo sinergias. Y además, las empresas, adoptando simplemente buenas prácticas, pueden ayudar a cumplir todos los estándares ambientales y sociales necesarios para el logro de los objetivos. Desde una forma interiorizando estos estándares ambientales y sociales en las propias empresas. Y ello se puede hacer porque liderar estos cambios positivos para la sociedad no solo es mejorar esa imagen reputacional de la empresa, sino que a la larga va a generar beneficios económicos a la propia empresa. Porque pensemos, si para reducir los consumos de energía, la eficiencia en el consumo de materias primas, al final, si reducimos estos consumos, eso es ahorro económico. Que si consumimos menos, nos va a costar menos las materias primas. Pero además, si somos más eficientes, seguramente produciremos menos residuos. Deshacernos de los residuos también nos cuesta dinero, lo cual también es un ahorro económico para las empresas. También la reducción de riesgos ambientales y sociales. Estamos haciendo las cosas bien, menos riesgos de incumplimientos y, por tanto, menos riesgos de sanciones, que a la larga es un coste económico. Juan, he tenido que apagar el micro del... ¿Vale? Porque se me acoplaba. Luego, trabajar en temas de ODS también lleva a una mejora del clima interno de la empresa y, como sabemos,
mejor clima en la empresa también son beneficios a la larga, aumenta la productividad, etcétera, y por tanto también son beneficios económicos que podemos sacar. Y lógicamente, como hemos dicho, un crecimiento de la imagen de marca y de la reputación empresarial, eso al final va a suponer un posible incremento de ventas con una mejor posición en el mercado y por tanto también puede reportar beneficios económicos a las empresas. Está la tecnología en contra mía, ¿eh? ¿Sí? Vale. Además, uniéndolo con lo último que he dicho de la posición en el mercado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el cambio de conducta en los consumidores y ciudadanos. Eso que en la pregunta acaba de salir, ¿no? Me he replanteado ciertas cosas al verlo. Yo el otro día también me replanteé ciertas cosas paseando por una calle comercial y me di cuenta que más del 50% de los locales comerciales no eran puntos de venta de productos como tales, ¿no? Tiendas de ropa, ¿no? Sino salas de masajes, salas para hacer deporte, ¿no? Gimnasios, productos para la salud, alimentación sana. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la concepción del consumidor actual? Ahora valoramos más, ¿no? El cuidarnos, nuestra salud, ¿no? Ser más guapos, ¿no? Aparentar más. Era todo así, ¿no? Incluso había más que bares. Eso en nuestra sociedad ya es difícil, ¿eh? Y eso, si nos fijamos en nuestros hijos, ellos vienen con otra mentalidad. Y ellos ya valoran si el producto lleva aceite de palma, si este plátano es de Sudáfrica, pues de La Palma, que hay que echarles una mano, si este lleva mucho plástico y lo tenemos que tirar es que generamos demasiado plástico, papá, todas las mañanas. Que vienen con otra mentalidad, que eso va a influir cuando ellos ya sean compradores, sean consumidores, va a influir también en las tendencias de compra. Y por tanto nos vamos a encontrar con unos consumidores que nos van a exigir mayor responsabilidad medioambiental, van a pedir productos ecológicos, van a hablar también de comercio justo. Ojo que este producto yo quiero que al que lo ha generado se le haya pagado su precio justo, al productor, o a la persona que ha tejido esta ropa, y eso lo van a tener muy en cuenta. No obstante, estamos cayendo, yo creo también, en el riesgo de la moda. Es decir, el 76% de las empresas incorporan los ODS, yo diría, ¿y cómo, no? ¿Cómo los están incorporando? ¿Solo de manera formal? ¿Vale? Son acciones para, como he dicho antes, también estar más guapos como empresa, para maquillarnos y aparentar lo que no somos. Y eso hay que intentar no caer en ese riesgo y, lógicamente, como ha dicho Roberto, hay que alinear los ODS con la estrategia empresarial, porque hemos visto que a la larga, al final nos va a ocasionar beneficios económicos a la empresa, ¿no? También podemos caer en el riesgo, en una sociedad como la nuestra, en el que pues el 90, el 95, depende de las fuentes de las empresas, son pymes, ¿no? Y la gran mayoría micropymes, es decir, empresas de muy pequeño trabajo, de muy pequeño número de trabajadores, pensando en que, por lo pequeño que yo soy, ¿cómo voy a influir, ¿no? En los objetivos de desarrollo sostenible? Pero como decían en mi pueblo y siguen diciendo, espero, tota pedra fa pared.
cualquier granito va a ayudar. Entonces, por pequeños que seamos, debemos de incorporar la sostenibilidad a nuestro ADN como empresa y aportar nuestro granito de arena y entre todos mejorar. ¿Cómo puede una empresa así, a bote pronto, sin un análisis estratégico, porque cada empresa luego tiene que analizar los 17 ODS, las 100 y pico metas en que se desgrana cada uno de los ODS, analizar y ver cuáles aquellos con los que él puede influir, en los que ellos pueden aportar, pero así, una pincelada de brocha gorda, ¿no? Entendemos que una empresa, como he dicho antes, las empresas creamos riqueza, ¿no? Con lo cual ya aportamos, ¿no? Podemos aportar nuestro granito de arena, ¿vale? Para erradicar la pobreza, si nos situamos, si hacemos comercio justo, etc. También podemos aportar en materia de igualdad e integración, favoreciendo el acceso de las mujeres o de personas desfavorecidas a empleos con las mismas condiciones todos. Estaríamos ya contribuyendo a esa igualdad. Conciliando, ¿no? Adoptando medidas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral. Como he dicho, hay un cambio cultural. Nuestros hijos ya valoran más la calidad de vida y no tanto el cuánto cobro. Seguridad. Generar un entorno de trabajo seguro y protegido. Si generamos trabajos seguros, pues vamos a contribuir también a la seguridad. Gestión de los recursos naturales, como he dicho antes, planteándonos un uso más eficiente de agua, energía u otras materias primas. Vamos a contribuir a varios de los ODS. Y además, planteándonos una reducción de la contaminación. Como he dicho antes, tanto el uso eficiente de materias primas ya por sí va a llevar una reducción de contaminación, pero si además conseguimos reducir aún más esta contaminación aplicando tecnologías limpias, disminuyendo vertidos, residuos, emisiones, conseguiremos también contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ya os he dicho, es una pincelada, podríamos estar allí diciendo más acciones que podemos hacer desde las empresas, pero era por destacar algunas. ¿Vale? Lógicamente, todo ello una empresa lo puede cometer, si es grande, pues sola. Lo más normal es que lo necesita cometerlo con cooperación. La cooperación simplemente es una alianza entre dos o más empresas para generar sinergias y mejorar en aquello que una por sí solo no lo puede hacer. Normalmente para aumentar su competitividad o para fomentar la innovación. La cooperación entre empresas, compartiendo recursos, esfuerzos, riesgos y capacidades, va a permitir a estas empresas obtener las competencias necesarias para superar esas barreras y conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Podemos encontrar distintos tipos de cooperación. Lo que se llama la cooperación horizontal, que es el acuerdo entre empresas de un mismo sector, ¿no? Y un ejemplo más bien comercial sería una UTE, cuando dos empresas os juntáis para una UTE para poder conseguir un proyecto que pues, solas no podríais conseguir. Pero uno que quiero remarcar por donde estamos, por donde prácticamente trabajo, es una asociación. Una asociación no deja de ser, ¿no?, una cooperación entre empresas del mismo sector para conseguir unos fines comunes y unas ventajas competitivas de todos sus asociados. Y es aquí, por ejemplo, ligándolo con temas de desarrollo sostenible, donde, como comentaba antes, creo recordar el señor Roberto, ¿no?, el que las asociaciones impulsemos, ¿no?, seamos motores para que las empresas incorporéis
al desarrollo sostenible a vuestras estrategias. También existe la cooperación vertical, que sería la cooperación dentro de la cadena de valor de un servicio, de un producto, relación cliente-proveedor. Y existe una tercera, que es en la que me voy luego a detener un poquito más, que es la cooperación simbiótica. La cooperación simbiótica es la cooperación entre entidades que no tienen en principio nada que ver unas con otras, pero que pueden compartir recursos o capacidades para desarrollar sus actividades. Todos sabemos lo que significa la simbiosis a nivel natural, porque nos lo han enseñado en la asignatura de biología, ¿no? Cuando íbamos al colegio, era pues eso, que dos especies, ¿no?, se asociaban entre ellas para intercambiar o materiales, energía o información, de forma que se beneficiaban una de la otra. En simbiosis industrial, ¿vale?, pasa lo mismo, va a ser una asociación de empresas en la cual van a compartir recursos, van a intentar compartir conocimientos con el fin de reducir impactos ambientales de manera conjunta. ¿Cómo se puede hacer? Pues intercambiando energía, intercambiando materiales, intercambiando agua, intercambiando productos derivados, es decir, que lo que pueden ser desechos para una empresa sea materia prima para otra, con lo cual ganan las dos empresas. En este caso, lo que se busca es minimizar el uso de recursos, y maximizar un poco las ventajas y los servicios que ofrecen estas. Un caso de simbiosis industrial lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Es un proyecto que acaba de salir, está impulsado por el IBACE, que va a poner en marcha el Observatorio de Simbiosis Industrial de la Comunidad Valenciana, en el cual FEMEVAL forma parte de este observatorio. Y lo que se trata es de, primero, realizar un diagnóstico de cómo está la simbiosis industrial en la Comunidad Valenciana. Con este diagnóstico y a través de un panel de expertos a nivel internacional, pues hacer un mapa de situación, ¿vale? Y luego, pues, se realizarán talleres de intercambio entre oferta y demanda de subproductos, lo que he dicho, ¿no? Porque una empresa puede ser un desecho y tiene que desprenderse de él, otra empresa lo pueda utilizar como producto. Luego también se van a hacer jornadas sectoriales y de sensibilización, y luego informes de tendencias, casos de éxito, todo ello para impulsar esa simbiosis entre empresas de la Comunidad Valenciana, ya estén en el mismo polígono o en polígonos adyacentes. Yo, sin más, lo dejaría ya aquí. No sé si me he pasado del tiempo, con los problemas técnicos. Gracias, Marcel. Vamos a... Ya me estaba informando que anda justo, entonces, si os parece bien, le damos paso a él. ¿Sí? Vamos a ver si... Federico es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa y experto universitario en Estadística e Indicadores Educativos. Actualmente doctorando en Teoría de la Educación por la UNED, concejal del Ayuntamiento de Elche entre los años 2003 y 2011, diputado nacional en la 10ª legislatura y director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana del 2015 al 2018. Director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 de 2018 a 2020 y actualmente director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional de España. ¿Vale? Tenemos un ponente de alto nivel. Yo creo que ya... Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme y disculpadme que no esté ahí físicamente con vosotros por cuestiones que al final por una casualidad no ha podido ser el estar físicamente ahí. Estoy aquí en el despacho en el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, agradeceros a FEMEVAL que me invite a estar aquí
Y la verdad es que, bueno, después de haber oído un rato a Roberto y a Marcel, claro, es decir, tendré que decir, oye, pocas cosas os puedo aportar porque la verdad es que lo han hecho francamente bien y con mucha idea de lo que efectivamente lo que supone esta Agenda 2030, ¿no? Es decir, fijaros, yo lo que quiero contaros más que esa parte práctica de que estaban dando tanto Roberto como Marcel, que coincido plenamente en los dos planteamientos que hacían los dos, es explicaros fundamentalmente qué significa esta Agenda 2030, ¿no? Es decir, yo decía al final, cuando hablábamos con María José de cuál era el título que íbamos a darle a esta conferencia, era que esto era el marco, ¿no? de esa hoja de ruta para la sostenibilidad, ¿no? Por cierto, una sostenibilidad que ya no solo es medioambiental, sino que es una sostenibilidad que lo que hace es integrar lo económico, lo social y lo medioambiental. Yo tuve la oportunidad de participar en la concepción de la Agenda 2030 en el año 2014, cuando era diputado, 2013 y 2014, estuve participando en la confección de la Agenda 2030, en una reunión de alto nivel que se hizo en Madrid y con diversas reuniones con altos mandatarios de Naciones Unidas, entre ellas Helen Clark, que fue era entonces la administradora del PNUD, que es el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y que era la que estaba liderando la configuración de esa Agenda 2030. Un proceso participado muy complejo, que además es muy gracioso porque toda la estrategia, todo el organigrama de participación se confeccionó después. Es decir, porque se fue haciendo muchas cosas y luego al final de todo el proceso fue cuando se sacó esa simbiosis y se vio en 3 documentos, para que veáis lo complejo que es esta coordinación, se coordinó todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento Helen Clark, en la cual tuvimos un almuerzo con ella en el Congreso de los Diputados, un grupo de diputados, en el año 2000, finales del año 2013, ya nos anunciaba que iban a llamarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y ahí teníamos un poco de duda porque decíamos, ostras, esto no puede ser solamente lo sostenible desde el ámbito medioambiental, sino que tiene que tener integrado lo económico y lo social con una gran agenda, que es lo que estaba planteando en ese momento el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y ella nos hacía una reflexión que hoy, con el tiempo, creo que es muy acertada. En su momento no la compartía, ahora sí que creo que es muy acertada, y hacía que ella decía que habían 2 grandes agendas que configuraban esta agenda, ¿no? Una era los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fue lo que se llamó la Declaración del Milenio, que era fundamentalmente una agenda de cooperación, una agenda que se le decía a los países qué tenían que hacer para acabar con las desigualdades entre el norte y el sur, ¿no? Y se trabajaba fundamentalmente desde el ámbito de la cooperación y sobre todo desde el ámbito de los gobiernos. Entonces aparece, si os recordáis, todos los movimientos del 07, que era la implicación de las administraciones públicas del famoso 07, las acampadas, etcétera, etcétera. Que, por cierto, esto era un 1%. Lo que se hablaba es de que dedicar el 1% de los ingresos a las políticas de cooperación de lucha contra el hambre y las desigualdades, y era un 0,7% que ponían las administraciones públicas o los ciudadanos a través de las administraciones públicas y un 0,3% por parte de las empresas. Las administraciones públicas nunca llegamos a ese 0,7, las empresas, por cierto, sí que llegaron a ese 0,3, incluso en algunos momentos lo han superado y yo creo que ahora están más o menos también pues, en 0,32, 0,34%. Vale, en ese momento ella decía, vale, tenemos esa agenda, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda de cooperación, de lucha fundamentalmente de lo social, y tenemos la conferencia de Río +20 que acaba de terminar en el año 2012. Para lo que no os conozcáis, Río, la conferencia de Río fue la gran conferencia donde se empezó a hablar de las políticas medioambientales y de la participación de la ciudadanía en el desarrollo de las políticas medioambientales. 20 años después se hizo la conferencia, otra gran conferencia, se llamó Río +20, que se analizó lo que habían pasado en esos 20 años y se puso en marcha esa gran agenda medioambiental. En la confluencia, ella decía, la confluencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Río +20, sale esa combinación de objetivos de desarrollo sostenible. Ahí era el primer avance, ¿no? Y ella lo que hablaba, y me parece ahora muy interesante, era de que teníamos que cambiar las maneras de los que hacíamos las cosas. Por ejemplo, Ban Ki-moon, Ban Ki-moon era el secretario general que impulsó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además, como os decía, en un gran proceso de participación. No era lo que había pasado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o con otras agendas que tiene Naciones Unidas. De un gran proceso de participación donde se hablaran con los gobiernos, que eran los principales, con las universidades, con la sociedad civil, con las empresas, con las administraciones locales. Es decir, una confluencia de distintos ámbitos, con la participación de mucha gente
sobre unos documentos originales que se iban rehaciendo. Claro, al final termina en esta agenda tan compleja de 17 objetivos, Marcelo decía antes, 17 objetivos, 169 metas, 5 esferas, 3 dimensiones, 244 indicadores. Es decir, es una agenda muy compleja. Es verdad que es una agenda compleja para un mundo muy complejo. Si os dais cuenta, en el año 2000, los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 objetivos y 70 metas. 8 objetivos y 70 metas. 15 años después, en el año 2015, cuando se aprueba la agenda, el 25 de septiembre, tenemos una agenda de 17 objetivos y 169 metas. Claro, es que el mundo ha cambiado mucho. Hace poco estaba con la directora de sostenibilidad del Instituto Empresa en una conferencia en la Menéndez Pelayo y hablábamos precisamente de cómo ha cambiado el mundo tan rápidamente. Si recordáis, en el año 2000, el gran problema tecnológico del mundo era el efecto, lo que se llamó el efecto 2000, lo recordaréis, ¿no? De aquello de que se iban a caer los aviones, de que los cajeros automáticos iban a tener el dinero, que los artilugios y los ordenadores de los hospitales iban a romperse, y iba a ser el caos, ¿no? De 15 años después estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, esto en solo 15 años, ¿no? Pero si hacemos un análisis también en el ámbito político, desde la caída de las Torres Gemelas, a la crisis del 2018, a la crisis medioambiental del 2014-2015. Es decir, ahora ya casi no nos acordamos de Greta Thunberg, aparte de que ha aparecido ahora otra vez en la COP26, pero en el año 2019 estábamos hablando fundamentalmente de la crisis medioambiental y de los problemas que teníamos como mundo no sostenible, ¿no? A la pandemia. Pero entre medias también hemos tenido ese cambio también del modelo económico, es decir, que parecía que esto era una cosa que estaba como aparte y sin embargo ese cambio económico en el año 2019, en agosto del 2019, la Roundtable, que es la organización donde se reúnen los grandes CEOs de las empresas multinacionales, hablaban de que había que cambiar el modelo económico. Teníamos que cambiar el modelo económico, eso es lo que decían en ese informe. En septiembre de ese mismo año, o septiembre-octubre de ese mismo año, Financial Times, poco sospechoso de ser un periódico no neoliberal, decía hay que resetear el capitalismo muerto, ¿no? Es decir, esto era impensable y ahora, este año 2021, hemos visto cómo se ha aprobado una tasa global para que todas las empresas contribuyan el 15% de sus beneficios a un fondo global que tienen que gestionar desde ese mundo global, ¿no? Es decir, empresas que están trabajando ya no solo desde el punto de vista local, sino desde el punto de vista global. Claro, esto era impensable hace 5 o 10 años de que las grandes empresas iban a tener que contribuir, ¿no? Claro, ¿por qué pasa todo esto? Porque se genera un movimiento distinto. Se genera un movimiento distinto en el sentido de que tenemos una agenda, no solamente esta Agenda 2030, ya os contaré que es todo un paquete de medidas, un paquete de agendas que nos da esa visión de lo que hace redefinir en qué tenemos que cambiar algo. Es decir, estamos viendo que vivimos en un mundo insostenible, no solo medioambientalmente, sino económicamente. Fijaros las desigualdades que en el año 2000 eran desigualdades entre países, fundamentalmente entre el norte y el sur, hoy hay desigualdades entre personas y tenemos muchos sures en el norte. Tenemos situaciones como hemos vivido en España con un 40% de personas en riesgo de exclusión social. Por cierto, jóvenes casi llegó hasta el 50% y niños casi el 30%. Claro, es decir, cuando un tercio de la población en los países supuestamente avanzados, desarrollados, que han incrementado el PIB, nuestro PIB se ha multiplicado por 10 en poco más de 30 años, no puede contemplarse de que vivimos en un momento de desigualdad. Una desigualdad que ya no solo es económica o territorial, como decía, de vivir en el norte o vivir en el sur, sino que también es una desigualdad de género. Hoy las mujeres siguen cobrando menos que cobran los hombres y tienen menos oportunidades de desarrollo profesional que están viviendo los hombres. Es una desigualdad económica y es una desigualdad también generacional. Pero hoy nuestros hijos, nuestras hijas piensan que van a vivir peor que nosotros. Es decir, en cierta manera le hemos hurtado el sueño de que van a poder vivir mejor con su esfuerzo y con su trabajo. Es decir, ese contrato social que firmamos todos de que estudias, avanzas, tienes un idioma, máster, tienes capacidad de desarrollar, hoy ya no se está cumpliendo, ¿no? Y hoy tenemos a trabajadores y trabajadoras pobres que no tienen esa posibilidad ni incluso de trabajando poder desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Vale, esto, junto con el modelo económico, junto con ese modelo social de desigualdades y junto a ese modelo de consumismo exacerbado que nos ha llevado a que estemos consumiendo más de lo que somos capaces de producir,
esto ha llevado a esa quiebra. En medio ambiente hablamos del punto de sobregiro del planeta, ¿no? El sobregiro del planeta es el punto en el que hemos consumido más recursos que el planeta es capaz de rehacer. Sabéis que el planeta tiene la capacidad de rehacer sus recursos naturales año a año. ¿Vale? Pues nosotros estamos consumiendo más allá de la capacidad que tiene el planeta de regenerarse. ¿Qué significa esto? Que en el año 2019, el 28 de julio, habíamos llegado a ese punto de sobregiro. Es decir, desde ese momento estábamos en deuda con el planeta para, fundamentalmente, poder llevar el ritmo de vida que llevamos. Cuando terminó ese año 2019, en el año 2020 mejoró un poco, fundamentalmente por los 3 meses que estuvimos en pandemia y que paró el mundo por completo, tampoco avanzó mucho, solamente un mes, fue en el mes de junio. Claro, nos llevó a que al final del año habíamos consumido 2,4 planetas. Claro, consumir 2,4 planetas un año, pues oye, es grave. Pero es que esto viene ocurriendo desde el año 1970. Desde el año 1970 estamos consumiendo más recursos que el planeta es capaz de rehacerse. Claro, esta situación, que 2,4 en el ámbito global es complejo, también es verdad que, por ejemplo, Estados Unidos está en un 5,1, nosotros España estamos en la media, Europa está en un 2,7, India está en un 0,8, África está en un 0,4, Brasil está en 2,9. Claro, esto nos hace también ver esas desigualdades de esos modelos que hacen insostenible la manera en la que estamos haciendo. ¿Esto quiere decir que tenemos que decrecer? No, yo no soy partidario de las políticas de decrecimiento. Es el momento de repensar lo que estamos haciendo. Y la Agenda 2030 lo que fundamental entra es en esto, en definir hacia dónde vamos. Ahora, esto es un ámbito solamente el ámbito global. Es decir, oye, esto queda así como muy global, ¿tá? Yo, cuando era director general de cooperación en Valencia y llevamos la Agenda 2030, Valencia fue la pionera en la aplicación de la Agenda 2030, no voy a decir en el mundo para no ponerme chulo así como que guay, pero sí que en España, ¿no? Y no entendérmelo como, oye, que se está pintiendo flores, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Además era una cosa muy graciosa, tuvimos la suerte de contar con UNDP, con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ayudó mucho en configurar ese modelo, y recuerdo que con el responsable de ART, que es la articulación de redes territoriales, me decía, claro, es que estamos inventándolo todo. Conforme estamos andando, estamos inventando qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hicimos en diciembre del 2015, aprobamos la primera estrategia de desarrollo sostenible y en noviembre del año siguiente la primera ley de Agenda 2030 y cooperación al desarrollo, ¿no? Es una ley que costó mucho sacarla, pero que al final fue la primera ley, de hecho sigue siendo la primera ley y la única ley que trabaja desarrollo sostenible y cooperación como dos claves fundamentales para trabajar políticas hacia afuera y políticas adentro. ¿Por qué? Porque esto va en un tema de coherencia de políticas. Cuando hablo de política no hablo solamente de la política institucional, no entenderme mal, sino que hablo de política empresarial, ciudadana, social, etcétera, etcétera. Vale, pues en esa configuración, como os decía, de ese momento, tampoco yo quiero ser catastrofista, pero sí que es la realidad en la que estamos viviendo, se genera en ese año 2015-2016 un momento histórico, como hemos vivido. Vivimos un momento histórico después de la Segunda Guerra Mundial, donde se aprobó, se creó Naciones Unidas y se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y además en Europa establecimos ese contrato social que permitió la confluencia entre las políticas progresistas y las conservadoras en esa visión de que teníamos que seguir avanzando en una economía social de mercado, que la economía tenía que crecer, pero al mismo tiempo no podían ser los trabajadores y las trabajadoras las que sustentaran todo ese crecimiento, sino que tenía que haber, pues, lo que entonces se llamó el estado del bienestar, con esas 3 políticas fundamentales. Disculpadme que soy pedagogo y terminando explicándolo todo. Esto es la deformación profesional que tiene uno, ¿no? Es decir, el estado del bienestar fundamental nace por 3 cuestiones, ¿no? Es decir, 3 riesgos que tenemos las personas para no poder desarrollar nuestro proyecto de vida, es decir, para no poder trabajar. 1, el riesgo de caer enfermo, entonces apareció la sanidad pública, el riesgo de perder el empleo, y por eso apareció el seguro de desempleo, el comúnmente llamado paro, que es esa transición entre que has perdido un trabajo y consigues otro trabajo, y el tercer riesgo
fue el de envejecer y no poder desarrollar tu vida, y entonces apareció la jubilación, la famosa jubilación, que es lo que hace que al final de tu vida laboral puedas seguir viviendo, porque ese estado del bienestar te garantiza el que tú puedas tener un dinero para poder seguir desarrollando tu proyecto de vida. Y el Estado se hace cargo de ese modelo de Estado de economía social de mercado. Vale, pues en ese momento eso lo vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos viviendo ese momento también. ¿Por qué? Fijaros, en ese año 2015 se producen 3 agendas y en el 2016 una cuarta que configuran esa hoja de ruta. Primero, en junio del año 2015 en Addis Abeba se aprueba la agenda de la financiación del desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas dice, vale, pasamos de una agenda que cuesta billones a una agenda que cuesta trillones de dólares. Además era muy gracioso porque yo recuerdo que las primeras reuniones que tenía con la gente de Naciones Unidas, cuando le preguntábamos y decíamos, ostras, ¿pero cuánto es? Y decía, pues mira, está entre 2,8 trillones y 3,4 trillones. Los que soy de matemática, entre 2,8 y 3,4 hay muchos millones por en medio. Y ahora no se sabe muy bien. Ahora los últimos datos que me daban eran casi 5 trillones de dólares para llegar a esas políticas o para cumplir completamente con la Agenda 2030. Entonces se planteó esa agenda importante, con grandes riesgos y además con grandes aciertos y con grandes desventajas. Es decir, no se pudo hacer, por ejemplo, no se pudo trabajar o hacer una declaración conjunta e introducir dentro de la agenda de Addis Abeba paraísos fiscales, ni tampoco con donación de deuda. En ese momento, si recordáis, era todo el momento de la situación que estaba viviendo Grecia y que, por lo tanto, no se podía trabajar en el ámbito de la condonación de deuda, porque, claro, fundamentalmente Alemania, ostras, era complejo. Segunda, Agenda 2030, como os decía, en septiembre del año 2015, una agenda compleja, 17 objetivos, 169 metas, además con un concepto que tenía Ban Ki-moon de decir, oye, todo aquello que acordemos va a la agenda. Claro, si os dais cuenta es poco marketingiana, es decir, son 17 y 169. Podría haber sido 15 y 170 o 17 y 170. Es decir, no, es decir, hay objetivos que tienen 8 metas y hay objetivos que tienen 15 metas. Hay objetivos que tienen 7 metas y otros que tienen 6 metas. Es decir, no tenía ese concepto de decir, oye, hay que hacer algo marketingiano, sino que, oiga, lo que se puede aprobar va dentro de la agenda. Salió esa agenda de 17 objetivos, 169 metas. Un dato interesante. Se hizo la primera encuesta de Naciones Unidas a la ciudadanía. Se hizo una gran encuesta, se llamaba My World 2015, y se plantea la necesidad de preguntar a la ciudadanía qué piensa de esta agenda 2030. Se colocan los 17 objetivos y se le dice a la gente que haga una prelación de cuáles eran los objetivos más importantes para ellos. Tú votabas. Es verdad que no es una encuesta estadísticamente significativa porque no hay una determinación de la muestra, sino que había, por ejemplo, en España participaron 24.000 personas, en México 200.000, en Angola, por ejemplo, hubieron 100.000 jóvenes que participaron. Es decir, no es significativamente estadísticamente, pero es una encuesta que participan 8 millones de personas, 8.400.000 personas. 8.400.000 personas plantean que todas las edades, todos los niveles educativos, todos los niveles socioeconómicos, en todos los países del mundo, hombres y mujeres ponen el mismo objetivo en el centro de la Agenda 2030. El primero de todos, la educación. Muy significativo. Los 8 millones de personas plantean que la educación es la principal agenda. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de una agenda de transformación. Una agenda que lo que hace es interrelacionar con la ciudadanía. Yo defiendo que la Agenda 2030 lo que hace es empoderar a la ciudadanía. Y con ese empoderamiento lo que hace es que cada uno de nosotros nos convertimos en activistas de esa Agenda 2030. Y ahora luego os contaré en la parte que más os corresponde cómo entiendo que esto se convierte en esa hoja de ruta. Tercera de las agendas que se aprueba, el Acuerdo de París, lo que se llamó la COP21, que como bien sabéis fue el gran acuerdo por el clima, donde se planteó que los países tenían que reducir 1,5 grados. Luego hemos vivido la COP22, 23, 24, 25, que se hizo aquí en España, en la cual yo tuve la oportunidad de ser uno de los coordinadores de esa COP25, y la COP26 que acaba de terminar en Glasgow y que, por cierto, todavía no estamos todavía muy lejos de ese 1,5. Pero sí que, con lo que también antes decía Marcel, era importante que en esa COP25 lo que se vivió, y además lo explica
muy bien Al Gore en su segundo documental. Sabéis que hizo uno que se llamaba La verdad incómoda y luego hizo un segundo documental unos años después, bastante años después, y explicaba qué se vivió en esa COP21, ¿no? Es decir, yo recuerdo que estuve con Cristina, que fue la directora de la COP21, que fue hija, por cierto, del primer ministro de... me he ido el nombre, República Dominicana, no, ahora luego me saldrá el nombre. Fue el primero que decidió eliminar los Costa Rica, eliminar los ejércitos y dedicar todo ese dinero del ejército a la educación. De hecho, Costa Rica hoy es uno de los países más avanzados de toda América Latina y sobre todo de Centroamérica, ¿no? Y ella me explicaba las dificultades que tuvieron para llegar a esos acuerdos entre Estados Unidos e India, donde India decía, oiga, usted me está diciendo que energías renovables, pero claro, usted ha estado creciendo con carbón y con petróleo y con demás, y ahora me dice que no, que es que en mi momento de crecer, en ese momento India estaba creciendo al 14%, claro, y dice, ahora tengo que ser yo el que cargue con esas consecuencias de lo que usted ha hecho mal, ¿no? Bueno, y ahí usted vieron esos grandes acuerdos para la implementación de placas solares, etcétera, etcétera, pero todo el de energías renovables, ¿no? Es decir, esa coordinación y colaboración que en definitiva es lo que la Agenda 2030 también está marcando mucho. Vale, pues esa fue la cuarta gran agenda. Y la quinta se produce un poco después, en octubre del 2016, que es la Agenda de las Ciudades. Hábitat 3 fue la tercera conferencia de ONU Habitat, se hace una cada 25 años, donde se habla y se establece cuáles son las líneas de trabajo y sobre cómo se tiene que trabajar fundamentalmente en las ciudades. Fijaros, hay un dato que es demoledor. Naciones Unidas establece que en el año 2050 el 65% de la población viviríamos en grandes conurbaciones, es decir, ciudades de más de 10 millones de personas, ocupando solamente el 3% del territorio, es decir, del 3% del país, pero consumiendo el 75% de los recursos naturales. Claro, esto hace una situación insostenible, pero que además hace una insostenible también en el ámbito social. Imaginaos lo que son, eso lo hemos vivido y lo sabemos y lo vemos en las ciudades como Medellín, Pekín, Nueva Delhi, etcétera, etcétera, que hemos visto esas grandes conurbaciones de 10 millones de personas que son ingobernables y además que generan grandes problemas, ¿no? Entonces, esas 4 agendas configuran esa visión de lo que tenemos que hacer. Es decir, hoy ya no podemos decir que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Sí que lo sabemos. Claro que sabemos lo que va a pasar en el futuro. Sabemos que si no somos capaces de tomar ciertas decisiones, estamos abocados a una situación de conflicto. Por cierto, nadie ya pone en duda, bueno, sí, alguno todavía lo sigue poniendo en duda, que la mano del hombre, la mano de los humanos, está llevando a esta situación, ¿no? La situación de colapso del planeta. Hay alguno que todavía lo sigue negando. Os doy un dato, 64.000 estudios de las universidades americanas, en estudios científicos evaluados por pares, nos dicen de los 64.000, todos menos 4, certifican que el cambio climático se produce por la mano del hombre. No es algo natural como hemos vivido en la tercera, cuarta, quinta glaciación que ya han vivido en nuestro planeta. Y ahí es la noticia. Es decir, el problema no es que el planeta esté en peligro. El que está en peligro somos nosotros como existencia. Lo escribí hace unos meses en la revista Ethic, un artículo que decía que hasta ahora hemos sido parte del problema, pero podemos convertirnos en el todo de la solución. Y ahí es donde entra la Agenda 2030 y ese conglomerado de agendas. Si hay algunas agendas también más, como Marco de Sendai, Estambul, que tiene que ver con un tema de acción humanitaria, que van anexas, pero que también van en la misma línea de confluir y de trabajar de manera conjunta. Esta hoja de ruta lo que nos permite es saber cuáles son las soluciones. Saber que solo somos capaces de avanzar cuando lo hacemos juntos. Yuval, en el libro de Sapiens, lo explica muy bien cuando hace toda una historia sociológica y cultural del avance de las personas, de la humanidad a lo largo de la historia, y explica claramente que los grandes momentos de avances en la humanidad han venido cuando se han producido 2 cosas. Una, que tenemos un proyecto común, y 2, que trabajamos de manera conjunta. Y este es el concepto de la Agenda 2030. Ban Ki-moon tenía esa idea, el secretario general de Naciones Unidas tenía esa idea fundamental de que la Agenda 2030 tenía que ser una agenda que interpelara a todas las personas, incluidas las empresas, que por cierto son de las primeras que más han estado haciendo, y sobre todo en este país,
y que están a la vanguardia de la aplicación de la Agenda 2030, porque han entendido muy bien rápidamente cuál es el diálogo y cuál es el trabajo que se está haciendo. Segundo, entender que necesitamos trabajar juntos, necesitamos trabajar en alianzas y que tenemos las soluciones. En los años 80, la Unión Europea destinaba por cada euro, que destinaba a energías renovables, seguía destinando 64 euros a energías fósiles, como carbón y petróleo. 1 a 64. ¿Eso significa que hay que poner más dinero? Sí, seguramente sí. Pero es que, claro, es que solamente cambia las prioridades. El European New Green Deal, el Next Generation, va precisamente en esa línea, de incentivar y desincentivar. Daros cuenta que, por ejemplo, el Next Generation, el Next Generation tiene 4 pilares fundamentales que están alineados con la Agenda 2030, me lo explica muy bien Naciones Unidas cómo se alinea con Agenda 2030 y con el European New Green Deal. Se trabaja en 4 líneas fundamentales: digitalización, venida fundamentalmente por el tema de la COVID, transición ecológica, género y cohesión social y territorial. 4 elementos. Y además dice que el 35%, 33% de los fondos destinados al Next Generation, todos los países, tienen que estar destinados exclusivamente a políticas medioambientales. 33%. En España la configuración estamos un poquito por encima, estamos sobre cerca del 38%. Pero no solo eso, sino que dice que el otro 76%, el otro 76% no puede hacer incidencia negativa sobre el medio ambiente. Si recordáis, al inicio de la aprobación de los Next Generation, países como Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, querían vetar estos fondos porque ellos querían seguir desarrollando la empresa del carbón, ¿no? Y entonces esto en el fondo les venía muy bien. Y la Unión Europea dijo no. Es decir, hay un 33% se dedica a políticas medioambientales, pero el resto no puede tener una afectación. Nosotros, por ejemplo, en todos los proyectos que estamos haciendo, tenemos que hacer un informe de cómo afecta a los ámbitos medioambientales. En el ámbito de educación es fácil, pero en otras áreas como turismo o transportes tienen que explicar claramente cómo no esos fondos afectan. Entonces, por lo tanto, se trata de incentivar y desincentivar. Vuelvo al inicio. Sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos los recursos necesarios para ponerlo en marcha y se trata de tener la voluntad de hacerlo real. Os cuento una anécdota. En el año 19, el final del 18, ahora no recuerdo. Estuve dando una charla ahí en Valencia con una organización que estaba montando temas de Agenda 2030, que empezó a trabajar conmigo cuando yo era director y me invitaron a dar la charla inaugural de esa conferencia. Habían unas 200 personas en la sala y en la marina y les hice una prueba, ¿no? Es decir, hice 3 preguntas al aforo, ¿no? Pregunté quién conocía la Agenda 2030. Esto era, bueno, la jugábamos en casa, por lo tanto, había muchos que sabían que era la Agenda 2030, el 100% levantó la mano. ¿Quién creía que la Agenda 2030 era la solución a los problemas? El 50%, más o menos, 50-55%. ¿Quién pensaba que en el año 2030 íbamos a conseguir que la Agenda 2030 fuera una realidad? Levanté la mano yo. Claro, ahí es donde tenemos el problema. Y si hemos sido capaces de pactar 193 países una agenda, si tenemos los recursos para poder poner en marcha estas políticas, lo que nos falta es la voluntad y la creer que efectivamente esto somos capaces de hacer. Porque esto no nace de generación espontánea. Esto nace fundamentalmente de la confluencia de los distintos actores haciendo cada uno de nosotros acciones para que esto se ponga en marcha. Fijaros, Ban Ki-moon decía, oiga, esto tiene que ser una agenda que sirva para una gran empresa, pero para un ciudadano, para una pequeña empresa, pero un gran Estado, para la ciudad de Valencia, pero para la ciudad de Nueva York. Por cierto, Nueva York lo tiene aplicado y lo tiene hecho como su propia agenda. Además, muchos de esos objetivos los han llevado hasta el año 2050 como el índice de calidad que la ciudad de Nueva York quiere establecer para sus ciudadanos ligados a la Agenda 2030 y al concepto de One New York, que es su gran proyecto de transformación de la ciudad de Nueva York. Y al mismo tiempo todo esto tiene que ser trabajando entre distintos. Y algo más importante, territorializando la Agenda 2030. La estrategia que en Valencia hicimos fue precisamente eso, generar alianzas y territorializar. Territorializar significa ir más allá de los propios territorios. Territorializar significa cómo, creo que lo explicaba antes Marcel, de cómo esto lo llevo a mi empresa y cómo mi empresa colabora
o cómo mi empresa puede trabajar en este ámbito de la Agenda 2030. Territorializar es hacer lo propio, apropiarse de esa agenda y entonces a partir de ahí saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis voluntades, cuáles son mis objetivos y entonces trabajar en esa línea para poder hacer cumplimiento de la Agenda 2030 dentro de mi línea de trabajo. Y por supuesto generar alianzas. Esto es lo más complejo, generar esas alianzas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar pero sin cambiar las dinámicas de lo que estamos haciendo. Y estamos en una agenda mucho más compleja. En el año 2019 tuve la oportunidad de estar con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, y nos decía que hemos tardado demasiado tiempo en conceptualizar lo que era la Agenda 2030. Porque es una agenda compleja, que te habla de lo económico, de lo social y de lo medioambiental, que te dice que tienes que trabajar en alianzas, que te dice que tienes que contar con la ciudadanía, que te dice además que tú tienes dos funciones que hacer, una hacia dentro de tu propia organización y de tu organización hacia afuera. Es decir, en una empresa significa que, oiga, ¿qué puedo hacer yo hacia adentro para cumplir la Agenda 2030? Es decir, pasa, sin duda alguna, por los temas medioambientales, y esto los conocéis mucho mejor que yo y aquí tampoco puedo aportaros más de lo que vosotros ya sabéis, pero tiene que ver también con los desequilibrios entre los salarios, entre el que más cobra y el que menos cobra en una empresa. Eso está en la Agenda 2030. De los desequilibrios entre lo que cobra una mujer y lo que cobra un hombre. De los desequilibrios y de las luchas contra la pobreza dentro, también desde la propia organización. Pero al mismo tiempo, mi empresa, mi institución, si vamos al método de la empresa, mi empresa tiene la capacidad de aportar hacia afuera. Y no solamente como una política de acción social a través de las fundaciones o la responsabilidad social corporativa, sino también con el propio negocio. Mirad, os pongo dos ejemplos de grandes empresas. BASF, que es una empresa petroquímica, que los que somos más mayores nos acordamos de ese concepto de lo que es los cassettes antiguos. Bueno, pues estos tienen un catálogo de miles de productos en el ámbito de petroquímico. El director general hace unos años me decía que habían eliminado de su catálogo todas aquellas productos, referencias, que no tenían un paralelo, un gemelo, con algo que tuviera que ver con sostenible. Y todos aquellos que no tenían ninguna capacidad de ser sostenibles o de ser reciclados, los habían eliminado del catálogo. Me han dicho, mira, esto los eliminamos del catálogo. Entonces, mi catálogo va, es decir, en esa parte. Ellos me decían, a priori parecía que íbamos a perder dinero y al contrario, lo que hemos hecho es más ganar dinero porque hemos potenciado otra serie de productos. Otra empresa, por ejemplo, como Danone, hace poco estuve hablando con ellos, me decían que ellos tienen, sobre todo en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la lucha contra la obesidad, es decir, tienen una serie de productos que no cumplen esos estándares básicos de productos sostenibles y los siguen vendiendo, pero no los promocionan para nada. Me han dicho, oye, mira, no puedo retirarlos todavía, mi idea es poder ir retirándolo, pero estos productos no entran dentro de mi portfolio y cada vez voy a ir eliminando más esos productos conforme pueda tener unos sustitutivos. Eso es un tema de empresa. Pero además hay otros temas de empresa que van ligados también a mi negocio y de cómo efectivamente mi empresa, algunos lo llaman empresas con propósito. A mí no me gusta el concepto de empresas con propósito porque todas las empresas tienen un propósito y hay un propósito que es ganar dinero, sin duda alguna, y poder generar economía y al mismo tiempo, por supuesto, trabajar y tener esto como una línea de trabajo. Voy concluyendo. ¿Por qué creo que la Agenda 2030 es esa hoja de ruta? Porque nos permite también una comunicación directa con el ciudadano y con la ciudad. Yo creo que no sé si ha sido Marcel o Roberto que lo comentaban, de que lo que no puede ser esto es una pátina de modernidad, para decir, oye, que mire qué guay soy yo. No, esto no va a ser una pátina de modernidad, decir, oiga, mire, ya le pongo los logos y ya lo cumplo. No, porque ¿sabe lo que pasa? Que los ciudadanos y las ciudadanas ya empiezan a saber este diálogo. Porque la Agenda 2030 no pierde de vista que es un lenguaje universal, un lenguaje que entendemos todos y todas. Si a la ciudadanía le hablamos de modelos FQM, de la ISO 26000, de la ISO 9000, de la ISO 14000, de la ISO 14001, etcétera, etcétera, posiblemente no nos están entendiendo, posiblemente no nos están entendiendo. Incluso de las políticas de RSC, tampoco lo entendían. Ahora bien, si mi empresa puede certificar que estoy trabajando, como decía antes Roberto, en la eliminación del papel, que estoy compensando el carbono, pero que al mismo tiempo estoy trabajando en que mis trabajadores sean voluntarios y que además estoy trabajando en mejorar la calidad del ambiente para, como un informe que teníais vosotros sobre las mejoras cognitivas dentro de los centros educativos, etcétera, etcétera, esto sí que lo entiende la gente. Esto sí que entiende al final la gente.
os cuento una anécdota y con esto termino. A vuestras preguntas. En Málaga había una charla con cibervoluntarios, gente que estaba trabajando en el tema de Agenda 2030 a través de redes, con voluntarios, etcétera. Y había una chica que cuando terminábamos y estábamos en el café, me dijo, oiga, mire, eso que me ha dicho está muy bonito, pero ¿para qué me sirve a mí? Yo, bueno, pues cuéntame qué estás haciendo tú. Dice, mira, yo trabajo en un centro de atención social de niñas exprostitutas o niñas en riesgo de exclusión social, marginadas, maltratadas, etcétera, etcétera. Y dice, y esto para mí no me sirve, eso está muy bien para hacer el gran mundo, pero esto no es. Y decía, vale, perfecto, mira, estás trabajando con mujeres, por lo tanto estás trabajando en el objetivo número 5. Estás trabajando en desigualdad, por lo menos en el 10. Estás trabajando en pobreza, el objetivo número 2. Estás trabajando en el 8. En mejora en trabajo digno, porque trabajan también con talleres de formación para las niñas para entrar al mundo laboral. Y fíjate, estás trabajando en 4 objetivos ahora mismo directamente. Que tú puedes directamente ir a hablar con el consejero, que en ese caso está el consejero, que también tiene su estrategia de desarrollo sostenible para decir, oiga, yo aporto también en esta línea. Yo también trabajo en esta línea. Y esto nos permite comunicarnos a gente que anteriormente no estábamos en el mismo ámbito. Es decir, si en el año 2014 me dicen que en el año 2021, estamos en el 21, así que estamos, en el año 2021 voy a estar aquí dando una charla con vosotros y vosotras, yo digo, mira, ¿qué tiene que ver esto de la Agenda 2030 con Fedeval o con la Asociación de Cambio Climático, etcétera, etcétera? Nada. Pero ahora sí que encontramos esa visión de trabajo conjunto. Ahora sí que tenemos esa hoja de ruta de sostenibilidad que nos permite entender que las administraciones públicas, las empresas y la sociedad civil tenemos un mismo objetivo. Y lo que se trata es de que trabajemos en esas alianzas. Si somos capaces de entendernos, de ver que efectivamente el desarrollo sostenible es lo que nos va a permitir poder seguir avanzando, ahí es donde tenemos el cambio. Y ahí es donde tenemos que trabajar y hacer fuerte ese concepto de que la sostenibilidad no es algo que está fuera, sino que también está dentro. Hoy hay problemas globales que requieren soluciones locales, pero hay problemas locales que requieren soluciones globales. Ya no vale solamente con pensar globalmente, actuar localmente, sino que necesitamos entender que vivimos ese mundo interconectado y ahora con la pandemia lo hemos visto, de que efectivamente todos estamos unidos bajo esa misma línea. Si somos capaces de trabajar juntos distintos actores y teniendo una misma hoja de ruta, lo vamos a entender para hacer esa transformación. Y aquí lo dejaría y ya vuestras preguntas. Gracias, Federico. Bien, yo he tomado algunas notas, no hacía más que apuntar quizás más ideas o puntos que has planteado y has comentado que son fundamentales y creo que de todos ellos me quedo con la parte de que como organización tenemos que mirar hacia adentro y mirar hacia afuera. Y yo creo que eso que parece tan fácil de contar y de decir, ¿no? Es el gran ejercicio a realizar para poder integrar en la organización los ODS y hacerlo con elevadas probabilidades de éxito, ¿no? ¿Te parece? Sí, sin duda. Y yo, fíjate, yo creo que es importante frente al mundo de Hollywood que nos dice que el caos está a la vuelta de la esquina, no es cierto. Es decir, siempre lo digo en todas las charlas, sobre todo con los jóvenes, que la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y esta Agenda 2030 lo que nos permite es liderar el futuro. Y que tendremos que construirlo, y que construirlo, sin duda alguna, se tiene que hacer paso a paso. Ya no se trata solamente de pensar lo que pasará en el año 2030, no. Naciones Unidas dice time for action, y es tiempo de actuar. Es decir, es tiempo de pensar en el largo recorrido, pero es tiempo de actuar. Y el largo recorrido lo tenemos ya pensado, así que pongámonos manos a la obra. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Federico, por tu participación. Sabemos que tu agenda es complicada. Te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí. Bien, Gracias y a ahora, vosotros. venga, buenas. Voy a ver de nuevo si puedo.